Continuando con el ejercicio, ahora lo que hay que hacer es transformar el circuito al dominio de Laplace. Podemos ver que al transformarlo, bueno, vamos a incluir ahorita la fuente. ¿Qué sucede? Recuerden que aquí hay un cortocircuito, un circuito abierto debido a que el interruptor se abrió. Entonces esta parte la tenemos aquí, sería la fuente de la bobina que ya está transformada al dominio de Laplace, la fuente dependiente que vale 25, la fuente dependiente de esta bobina que vale 0 y la fuente dependiente de esta bobina que vale 15. Recuerden que estos dos elementos van a ser la impedancia 1, este elemento la impedancia 2, este elemento la impedancia 3, este elemento la impedancia 4 y este elemento la impedancia 5. Repito, el hecho de convertir este elemento en uno solo es para no tener problema al momento de hacer los cálculos. Si necesitáramos corriente, no importaría si los tres elementos los agrupamos en un cajón, porque los tres están conectados en serie y la corriente en serie es la misma. Pero como me están pidiendo el voltaje en cada uno de los elementos es diferente. Por eso estoy dejando este elemento solo como un elemento 4 para que al calcular el voltaje en la resistencia, lo calculen el elemento 4 y no tenga ningún problema. Entonces, este sería en primera instancia el circuito que se obtiene al transformarlo al dominio de Laplace, recordando que esta es una fuente de voltaje que vale 0. Vamos a agrupar en cajones de impedancias, que sería entonces que Z1 vale 10S más 10, Z2 vale 8S, Z3 vale 15S, Z4 vale 40 y Z5 20 sobre S. Nos faltan las mutuas, que es Z12 que es menos 5S, Z13 que es 6S y Z23 que es menos 6S. Recuerden que la finalidad de esto es no ver números al momento de realizar las operaciones en el método de mallas y no cometer errores. Generalmente estos signos menos provocan error al momento de que consideremos una trayectoria donde nos da un valor negativo y como este ya es negativo, no lo sustituimos, simplemente decimos que vale menos, siendo que era menos por menos, era más. Entonces, para evitar ese problema, lo transformamos entonces y el circuito queda de la siguiente manera. La impedancia 1, conservamos las direcciones de corriente porque vamos a trabajar con corriente de elemento. Esta es la corriente 1, esta es la corriente 2, esta es la corriente 3, esta es la corriente 4 y esta es la corriente 5. Vamos a trabajar ahora con la corriente del elemento. Y en este caso, para ir en orden, sería Z4 por I4, que sería igual a menos 40 por J. Bueno, entonces tenemos el circuito. De nuevo, ahora agrupamos en cajones para no ver números, no tener ningún signo negativo, todo es completamente positivo. El voltaje de la bobina sigue siendo la bobina, que ahora es Z2, por eso también la dejamos en un solo elemento, incluyendo la fuente dependiente de la bobina, que sus valores, recuerden, en este caso, o para este ejercicio, la fuente dependiente de la bobina 1 dio 25, la fuente dependiente de la bobina 3 era 0, y una fuente de voltaje que vale 0 se sustituye por un cortocircuito, y la fuente dependiente de la bobina 2 vale 15. Entonces ya tenemos los valores de las fuentes. Lo que procedemos es a ver de qué manera vamos a hacer los cálculos. Entonces el voltaje de la resistencia pues es el voltaje de la impedancia 4, por eso lo dejamos separado. ¿Qué significa? Ahora, ¿por qué negativo? Porque la caída de tensión que me están pidiendo calcular con respecto a la corriente de la malla que circula en este elemento van en sentidos contrarios. Aunque la corriente del elemento, si lo queremos ver aquí, no se vayan a confundir. Aquí el voltaje de Z4 por I4 se queda positivo. ¿Por qué después regresa a ser negativo? Porque I4 vale menos J. I4, que es esta corriente, con respecto a esta, van en sentidos contrarios y por eso queda menos 40J. Por eso no lo había yo escrito hace un momento para no confundirlos. Lo único que yo voy a dejar para que no tengan problema es que es menos 40 por J. ¿Por qué nada más estoy considerando J? Por eso dejé este circuito abierto mucho más grande de lo normal. Recuerden que aquí hay un interruptor abierto y en toda esta trayectoria no hay corriente. Puedo medir voltaje aquí, el de la fuente y el que se induce por los acoplamientos y el de la fuente dependiente, pero la corriente de cualquier elemento
La corriente en Z1 vale 0, la corriente de la fuente vale 0, la corriente de esta fuente vale 0. Aquí no, porque este elemento está en una trayectoria cerrada. Eso es lo que hay que tener cuidado con el circuito. Entonces, el voltaje de la resistencia es la resistencia por su corriente, que es J, y nos queda menos 40 por J. ¿Por qué? Porque la caída de tensión va hacia abajo y la corriente va hacia arriba. El voltaje en la bobina. Aquí el voltaje en la bobina va a tener una mayor dificultad porque hay acoplamientos. Y generalmente ese es el inconveniente. Por eso lo transformé en impedancias para no tener problemas. El voltaje de la bobina es igual al voltaje del elemento 2 o del cajón de impedancia 2 menos el valor de la fuente dependiente, porque recuerden que la caída de tensión que me están pidiendo calcular, me fijo en el primer signo que me encuentro de una fuente de voltaje y en este caso es negativo, por eso se resta, entonces menos 15. ¿Cómo obtenemos el voltaje de una impedancia con acoplamiento? Pues es la impedancia propia por la corriente de esa impedancia. Si esta es mi impedancia 2, la voy a multiplicar por la corriente 2, que es esta que está en negro. Veo con cuántas bobinas está acoplada. Vemos que la impedancia 2 está acoplada con la bobina 1 y está acoplada con la bobina 3. Entonces va a ser, recuerden que la ecuación me dice más la suma de K diferente de L del número de bobinas acopladas. ¿Qué significa? Que tengo aquí KL, va a ser la impedancia mutua entre la bobina 2.1 por la corriente de la bobina 1, que es esta su corriente, más la impedancia 2.3 por la corriente de la bobina 3, que es esta, menos 15, que es la fuente de voltaje. Donde, si vemos el circuito, la corriente de la bobina 1, que es esta, vale 0 porque en estos elementos no hay corriente. La corriente de la bobina 2, que es esta, la hago en referencia a la corriente de la malla, lleva la misma dirección, se queda positiva. Y la corriente de la bobina 3, que es esta, va en dirección a la corriente contraria, a la corriente de la malla, por eso vale menos J. Sustituyo datos de las corrientes, tengo que Z2 por J, más Z21 por 0, más Z23 por menos J, menos 15. Entonces, este término se hace 0, tienen el mismo factor común, me quedaría Z2 menos Z3 por J, menos 15. Para obtener el voltaje de la bobina, primero vamos a obtener la corriente de la malla, para poderla sustituir y obtener tanto el voltaje de la resistencia como el voltaje de la bobina.